Hola, ¿qué tal? Empezamos una nueva clase de PFSense. Recuerda, en mi curso de PFSense podrás aprender a instalar y configurar esta poderosísima herramienta. Daremos un recorrido por las funciones necesarias que te permitirán llevar adelante una red protegida por este ejemplar producto. En las clases que te daré, podrás crear un sinfín de directrices, para que con estas puedas sacarle mejor provecho al acceso a Internet, y que tus redes, protegidas por este potente software de código abierto, tengan los niveles adecuados de seguridad. Vayamos entonces a la clase que nos toca. Comencemos con este nuevo laboratorio de PFSense. En esta oportunidad vamos a mostrar el primer ingreso al firewall y una pequeña recorrida por sus funciones. Manos a la obra. De manera predeterminada, la red que genera PFSense es una 192.168.1 y él se pone en la IP número 1 utilizando SSL para poder autenticar. Ponemos usuario admin, contraseña PFSense, que es la genérica que viene por default, y esta es la primera pantalla que vamos a ver del firewall. Vamos a explicar un poquitito por arriba cuáles son las diferentes funciones que hay por acá. En System Advanced vamos a poder, por ejemplo, si queremos cambiar el Web Configurator. El Web Configurator es esta interfaz que estamos accediendo nosotros ahora vía web. Podemos sacarla de HTTPS y pasarla a HTTP. Tenemos ciertas configuraciones que no vamos a ver en este momento del laboratorio, que no hacen a que sean muy importantes que veamos una por una. Tal vez voy a hacer hincapié en algunas puntuales que pueden servirles. Esta, por ejemplo, el anti-lockout. Lo que hace esto es que si no está tildado el Disable Web Configurator Anti-Lockout, genera una regla que se ve acá en la regla de WAN, en Firewalls, en LAN, en Firewall Rules, adentro de LAN. ¿Ven esto que dice Anti-Lockout Rule? Es una regla donde dice que con cualquier origen de cualquier protocolo, de cualquier puerto y con destino a la IP LAN del PFSense, y que acudan por el puerto 443 o por el 80, permita que accedan. Esto quiere decir que cualquier dispositivo de adentro de la LAN va a poder acceder al Web Configurator. Va a poder acceder a la pantalla de logón. Si no tiene usuario de contraseña, no va a poder pasar de ahí. Pero, para hacer una muestra, si volvemos acá, y acá ponemos Disable, hacemos un Save, cuando termine de cargar, vamos nuevamente a Firewall, Rules, LAN. Van a ver que ya no está. No está esa regla que estaba recién. Desapareció. Volvemos a System, Advanced. Venimos por acá. Deshabilitamos el anti-lockout. O sea, la opción de que suceda eso. Salvamos nuevamente. Vamos a Firewall, Rules, LAN, y volvió a aparecer esa regla automáticamente. Luego tenemos en avanzadas la parte de Firewall INAT. Acá de manera predeterminada la configuración que trae es suficiente para cumplir el rol que cumple, salvo que esté en una red corporativa muy puntual y que tenga muchas cosas, excepciones que hacer, no van a estar necesitando de acá estar tocando todo o estar modificando cosas de esta parte, de esta sección. Lo que sí por ahí les puede llegar a servir es esto, es ponerlo en PureNAT. ¿Qué logramos con esto? Si nosotros tenemos un servicio en nuestra LAN que estamos publicando a internet, la gente
que quiere consumir ese servicio en Internet va a apuntar a nuestra IP pública, a la IP pública del firewall. Si ese servicio nosotros le dimos un nombre de fantasía, un nombre DNS, un FQDN, un Full Qualified Domain Name, y ese FQDN está resolviendo con la IP pública de Internet, la gente que esté en Internet va a poder resolverlo y acceder sin inconvenientes, pero un usuario interno que esté en nuestra red, si quiere acceder a través del FQDN con la IP pública, no va a poder en la configuración predeterminada que viene acá, en la parte de Disable. Si le ponen NAT más proxy o pure NAT, eso se soluciona. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes van a poder acceder desde una PC de adentro a un servicio que está publicado afuera, accediendo desde afuera. Es como que su PC sale a Internet y vuelve a entrar para consumir ese servicio. La parte de networking, donde pueden habilitar o deshabilitar IPv6, en el caso de que lo tengan, lo dejan habilitado. Yo particularmente aún no uso IPv6 para redes privadas, lo deshabilito. Acá hay una opción que yo suelo cliquearla, que es Suppress Our Message. Esto es bueno deshabilitarlo porque si nosotros tenemos MAC address de equipos que se van a ver por más de una placa de red con el pfSense va a mostrar que está teniendo o que está viendo las direcciones de MAC en dos interfaces de red distintas. Y esa información aparece acá en la pantalla del pfSense y es media molesta, genera bastante carga de procesador y no te deja por ahí operar desde la consola en caso de que quieras, ¿no? Vamos a ponerle Save. Miscellaneous. No tienen mucho. Por ejemplo, acá pueden habilitar un daemon que lo que hace es hacer que los discos dejen de girar. Por ejemplo, cuando uno está utilizando un pfSense pero sin proxy, sin squid, nosotros una vez que arranca el firewall, mientras no estemos modificando la configuración, la mayoría de las reglas y todo lo que necesita para trabajar lo va a cargar en memoria. No va a volver a tocar el disco para poder acceder a esa info. Entonces, de acá podemos nosotros configurar el consumo de energía del pfSense con respecto al hardware en el que va a correr. Acá tenemos la opción de Cryptographic and Thermal Hardware. Si nosotros tuviésemos el pfSense corriendo en un equipo que tuviese AES, NI, que es un tipo de algoritmo para la parte de codificación que se usa para la parte de VPNs de 256 bits, 128 bits. Nosotros ponemos esto y al clicarlo acá, cuando armamos un túnel VPN, parte de esa información del algoritmo de codificación del túnel se va a ejecutar en las instrucciones que ya tenga el procesador incorporadas. No van a ser instrucciones a nivel software. Y luego en Thermal Sensor, si están con un equipo que es Intel, le ponen que es Intel, y si es AMD, que es AMD. Esto va a permitir poner en la pantalla principal, poder ver la temperatura del procesador. Después el resto inicialmente no va a hacer falta, no al menos de manera inmediata. Acá tenemos para poder modificar parámetros a nivel sistema operativo y networking muy a bajo nivel. Tampoco van a necesitar verlo inicialmente. Es muy raro que uno tenga que venir a configurar algo acá. Son casos muy puntuales, equipos que están con una función muy específica. Acá en Notifications, en la parte de email, podemos poner una dirección de un servidor de correo. Podemos poner el puerto en el que va a atender. Y con esta información cargada podemos hacer que pfSense nos mande por mail ciertos tipos de alertas que son configurables desde otro add-on, otro package que se puede bajar desde la parte de package de pfSense. Si vamos a interfaz, assignments, de acá vamos a poder administrar las placas de red. Si tuviésemos más interfaces, las veríamos acá y las podríamos agregar. Podemos desde acá crear las interfaces de VLAN. Vamos a hacer una prueba con una. Vamos a hacer una VLAN que la vamos a parar en el puerto de la LAN. Le vamos a poner como Tag ID 1,
priority lo dejamos en default y de la descripción le ponemos test. Salvamos. Vamos de vuelta a la interfaz assignments y vamos a ver que acá ya nos aparece disponible Available Network Ports 1. Si la agregamos, estamos creando una nueva interfaz que pfSense va a poder empezar a administrar, a la cual, si ingresamos ahí en ella, le vamos a poder agregar una IP, podemos cambiar el nombre, hay que habilitarla, si no está enable no va a estar funcional. Puede ser una interfaz para WAN, para un segundo operador de internet, o una interfaz para DMZ, o para una tercera LAN, o una red interna protegida por el pfSense. En Firewalls, Rules, como todavía no está enable la interfaz, no se va a ver acá, por lo tanto no es utilizable. Sacamos, decimos que sí, vamos a las VLANs, borramos, setu. Y de acá vamos a poder configurar otros tipos de interfaces virtuales, bridges, LACs, failovers, hacer que una interfaz sean más de un puerto, por ejemplo, ¿no es cierto? Permitir que pfSense tenga comunicación por dos puertos a su LAN. Entonces uno puede poner un puerto en un switch y otro puerto en otro switch y de alguna manera segmentar el tráfico y sigue siendo la misma subred o la misma interfaz de red para toda la red. Si entramos en cada interfaz, vamos a poder elegir el tipo de protocolo que vamos a utilizar, si es DHCP, si es IPv4, IPv6, la velocidad que queremos que se esté la comunicación en la placa de red, podemos generar un hostname, el mismo tipo de... Esto acá se lo deshabilito porque está trabajando sobre una red interna, entonces si yo quiero acceder desde afuera, el pfSense no me va a atender ninguna petición de redes que estén conceptuadas en estos dos bloques o en estos dos conceptos, las Block Bogon y las Block Private Networks. En Firewall vamos a ir a alias. Esto nos va a permitir poder crear un alias. Un alias es un objeto que le damos un nombre, le relacionamos un tipo de IP o una dirección de internet, un FQDN, puede ser la dirección IP de algo, o bien podemos poner una URL, es indistinto, dentro del type host, ¿no es cierto? Si vamos al type network, en el type network vamos a poder elegir solamente FQDNs también, pero es raro usar un FQDN en un type network. Pero podemos elegir redes, por ejemplo, podemos hacer que esta red sea una clase entera y la ponemos en clase 24, entonces ya sabemos que este alias va a comprender a todas las IPs de estas redes o de esa red. También tenemos la opción de que sea port, donde acá podemos ponerle, por ejemplo, 80 y acá 110, perdón, ponemos 25, 110 y agregamos otro, ponemos 143 y acá le podemos poner como ejemplo ports email y ya sabemos que este alias va a comprender estos tres puertos que luego se van a poder utilizar en la parte de Firewall Rules. De esta manera, como venía diciendo, van a poder generar un alias con un contenido interno, con algo adentro, que puede ser una IP, puede ser una clase de red entera o parcial, o puede ser un puerto o un conjunto de puertos. Tenemos la opción de NAT en la parte de port forward. Desde acá nosotros vamos a indicarle al firewall cuando queramos publicar un servicio, por ejemplo, cuando queramos publicar el servicio SMTP de nuestro servidor de correo electrónico o el servicio del puerto 80 web para poder acceder por webmail o el servicio de IMAP para que puedan los usuarios acceder desde fuera de la oficina con un cliente de correo. Todo eso lo hacemos desde acá con port forward. En el Outbound NAT, si tuviésemos más de una placa de red para internet, podríamos, por ejemplo, desde acá generar una regla que diga
qué grupo de personas desde la red interna o qué grupo de dispositivos navegan por el proveedor A y qué grupo navegan por el proveedor B, a modo de ejemplo. Teniendo una sola conexión a internet, la parte de OpenNAT normalmente no se toca, no se ve en lo más mínimo. En Rules, acá es donde vamos a trabajar las reglas. En la parte de WAN van a ser las reglas que van a permitir que algo desde la WAN pueda pasar a la LAN o a una interfaz protegida por el PFSense. Normalmente cuando uno hace un port forward, automáticamente el proceso de port forward crea la regla pertinente en la interfaz de WAN. En la interfaz de LAN vamos a crear las reglas donde vamos a permitir quienes desde adentro, dispositivos, van a poder acceder, van a poder salir, van a poder navegar hacia internet, para el caso de tener solamente dos interfaces como es este ejemplo. Podemos crear una regla donde de repente si tenemos nuestro servicio de correo tercerizado en la nube de Google, creamos una regla que la red interna puede conectarse a internet permitiendo el puerto 25, el 143 y sus variantes en SSL. De esta manera podemos tener una regla prohibitiva, diferente a esta, la opuesta a esta, y luego ponemos reglas superiores que indiquen qué es lo que dejamos que suceda. O en su defecto al revés. Queremos ser permisivos, pero hay ciertas cosas que no queremos dar acceso, como por ejemplo que nuestros usuarios puedan acceder a correos o a servicios de correo fuera de nuestra LAN. Entonces bloqueamos con una regla el puerto 25, el puerto 110, el 143 y sus variantes en SSL. Acá en Schedules vamos a poder crear un objeto que va a tener como contenido un periodo de tiempo determinado, un nombre para identificar el objeto y su contenido va a ser un periodo de tiempo. Va a ser algo como, por ejemplo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Eso sería un schedule, un objeto de schedule. Ese objeto de schedule puede ser aplicado en una rule dentro de Firewall Rules, en la cual vamos a indicarle que esa regla se va a estar aplicando en el periodo de tiempo que comprende ese objeto de schedule. De esta manera podríamos crear una regla que diga que para entrar a los periódicos de internet, a los diarios, se esté prohibido de 10 a 16, por ejemplo. O que esté prohibido el acceso a los periódicos en internet, pero que esté permitido entre las 12 del mediodía y las 14 horas. Así, a modo ejemplar. Acá con el Traffic Shopper vamos a poder generar calidad de servicios. Lo ideal sería seguir el wizard y uno puede a través del wizard ser guiado para poder, por ejemplo, bajar la prioridad del peer-to-peer, subir la prioridad para la navegación web, subir la prioridad para el tráfico de correos, siempre hablando de lo que sucede entre nuestra red interna y la parte de internet. La parte de limiters nos permite generar un objeto al cual le asignamos una velocidad determinada y luego este objeto lo podemos utilizar en la parte de Firewall Rules, como usábamos el de Schedule. Podemos sacar este objeto y podemos hacer que esa regla, que esa rule y todo lo que esté comprendido por esa rule tenga como velocidad máxima lo que seteamos en este objeto. Acá tenemos la parte de Virtual IPs, en donde estamos pudiendo configurar IPs virtuales. Lo más normal acá sería, por ejemplo, si tuviésemos una conexión a internet donde nuestro proveedor nos diera más de una dirección IP pública del mismo segmento, las podríamos agregar acá, diciéndole que es una IP alias, diciéndole qué interfaz va a estar y agregando acá la IP que corresponda al segmento que nos dio nuestro proveedor. En este caso el ejemplo lo estamos haciendo con una IP interna de mi red, que es lo que hay como IP de WAN por TCP, ¿no? Si acá vemos
en la consola del firewall, en la WAN, tiene como IP la 192.168.279. Yo acá le estoy diciendo que agregue la 192.168.280 en la máscara que corresponde, que es la máscara que tiene en la WAN. Ponemos salvar y a partir de ahora el firewall, el pfSense, también va a atender solicitudes que vengan a esta dirección IP. O en su defecto podemos agregar una IP en la LAN en lugar de la otra interfaz y le vamos a decir que es otro segmento. Vamos a decirle que es la 192.168.251. Le vamos a poner la máscara subred que corresponda. Le vamos a poner que la salve. Y si hacemos una prueba de ping, a esa IP, vamos a ver qué atiende. En la parte de servicios tenemos la parte de AutoConfig Backup, donde uno puede configurar su cuenta en la página de NetGate y que nuestras configuraciones, las últimas 100, se salven automáticamente en la nube, más allá de que uno haga un backup o no. La opción de hacer un restore, en este momento no aparece la pantalla porque no tenemos habilitado el servicio, y la opción de que haga el backup ahora y el nombre que le va a dar. No, este es el device keeper, no va a ser el nombre. Portal captivo, hay un lab puntualmente para esto, se utiliza mucho para la parte de YSP o para la parte de acceso a internet gratuito en centros comerciales, en cafés, Starbucks, por ejemplo, ese tipo de lugares. DHCP Relay es para poder indicarle que él no va a ser DHCP Server, pero que todas las peticiones que le lleguen a él se las va a pasar a otro equipo y de esa manera va a poder asignarle una IP a un equipo que le esté pidiendo IPs. DHCP Server, que ya viene habilitado por default, y automáticamente trabaja en el rango en el cual se instala pfSense, que es la 1. Acá está diciendo de que de la 1.100 a la 1.199 va a entregar IPs. Lo mismo, pero para la parte de DHCP, de la parte de IPv6, DNS Forwarder junto con DNS Resolver son dos motores para resolución de nombres, no son servicios DNS. También hay un laboratorio que explica un poco mejor cómo hacer puntualmente esto. Dynamic DNS, que nos permite cargar un host, por ejemplo, si uno tiene una cuenta en no IP, pone los datos del hostname que tiene en no IP, pone su usuario y su contraseña, pone salvar y él automáticamente va a actualizar en el host de no IP el nombre de DNS que tenemos de no IP. Cuando cambie la IP de su WAN, se va a encargar de ir a decirle no IP, me cambié la IP para este host, cambiásela. No tenemos que estar entrando nosotros a la configuración de un cliente o estar entrando a la página web de no IP para poder actualizar la IP que tenemos. Podemos usarlo como PPO server. Podemos utilizarlo como SNP para hacer monitorea, por ejemplo. Si uno quiere monitorear con un Savix o con un PRTG y quiere saber cuánto está traficando en cada puerto el firewall, tenemos que habilitar el SNMP y a través de esos software que indiqué de monitoría se puede hacer monitoría vía protocolo SNMP. Esto se usa muy poco, o yo particularmente en redes corporativas no lo utilizo. Viene por default, por ejemplo, en equipos Linksys o TP-Link. Yo acá lo dejo deshabilitado, como viene de fábrica. Acá podemos agregar las MAC-address de las placas de red físicas, no inalámbricas, del equipamiento que tengamos. Y si tiene soporte de WCAP LAN, vamos a poder, accediendo a esta consola, haciendo clic en esa dirección de MAC-address, enviar un paquete para que la máquina se prenda. Acá tenemos la opción de VPNs de manera predeterminada. pfSense tiene soporte para IPsec, para soporte para L2TP y para OpenVPN.
Luego acá podemos ver el estatus de diferentes servicios. Por ejemplo, vamos al DHCP Lices y nos va a mostrar qué IPs fueron entregadas. Vamos al dashboard y es la página principal. Y en ese resolver podemos ver la caché y el TTL que tiene, con diferentes cosas que agregamos, que hayamos agregado. Acá dice que el resolver está detenido. Acá le vamos a decir que se pare solamente acá y acá. Y este de acá lo ponemos acá. Sacamos de NSSEC. Y por el momento. Bueno, si está detenido no hubiésemos tenido navegación para internet. Así que tan detenido no está. Debe significar otro tipo de circunstancia ese mensaje. Si vamos a status IPsec, veríamos los túneles que tuviésemos creados y establecidos. Lo mismo si fuésemos a OpenVPN. Si vamos a servicios, vemos los servicios que están starteados. Si vamos a System Logs, vamos a poder ver los logs de arranque del sistema, los logs del firewall, que este es un lugar donde acudimos siempre cuando queremos hacer algún tipo de troubleshooting, cuando no logramos que una regla cumpla o que alguien que quiere llegar no llega, pero tenemos que hacer que llegue y la configuración que implementamos no nos deja. Entonces buscamos acá a ver qué regla está haciendo que eso no suceda. Traffic Graph, vamos a poder ver el consumo que tenemos en cada interfaz. Esto es consumo en tiempo real y acá nos muestra los 10 más importantes, los que más consumen. Y luego la parte de diagnósticos, que se usa bastante poco. No tiene muchos problemas este producto como para estar yendo mucho a la parte de diagnóstico. Lo más importante de la parte de diagnósticos es la parte del backup and restore, que en el lab que sigue vamos a hacer una pequeña profundización en ciertas habilidades que tiene esto. Por el momento, hasta acá ha llegado este laboratorio.